buenas noches con todos nuevamente. Buenas noches con todos, estimados colegas y amigos que están participando en este curso que organiza PEC Salud. Voy a dar inicio y presentar al ponente, ¿no? Pero antes, bueno, hacerlo cumpliendo lo formal, por encargo de la doctora Cecilia Piedra Flores, que ella es decana del Colegio Químico Francisco Lambayeque, dar por inaugurado este curso, ¿no? Que ha nacido por una inquietud de varios colegas que querían ver el tema justamente este que nos trae a colación, ¿no? Van a ser 3 sesiones. Hoy día la primera sesión, luego continuamos el 4, empezamos el día 7, ¿no? Hoy día hay un tema que va a estar a cargo de un docente universitario muy conocido, ¿no? Pero antes declaro por inaugurado hoy día el curso denominado Tendencias actuales en la farmacovigilancia de vacunas COVID, ¿no? Les voy a dar pase al doctor químico farmacéutico Roberto Ibáñez Julca. Él es el ponente de este primer tema, y hacer una pequeña presentación, aunque ya la mayoría lo conoce, pero para los que no lo conocen, el doctor es docente universitario de muchos años, ¿no? En la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNP, en las cátedras de farmacología y farmacoterapéutica. Él tiene una maestría en farmacia y bioquímica, mención en farmacia clínica. Además, tiene un doctorado también en la misma escuela de posgrado en farmacia y bioquímica. Y, bueno, un gran prestigio ganado a través de estos años, es docente investigador de Concitec. Bueno, y tenemos el gusto de que sea nuestro ponente hoy día. Doctor Roberto, tiene usted el aula, por favor. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, escuchan, ¿verdad? Perfecto. Ya, excelente. Gracias, Fernando. Te agradezco mucho la invitación a este escenario que, bueno, ahí pueden ustedes observar el título, COVID-19. Vamos a tocar algunos elementos que lógicamente creo que van a poner la plataforma inicial para que luego los demás ponentes vayan generando también desde su experticia otro tipo de arraigo sobre el tema. Entonces, la parte epidemiológica, la parte fisiopatológica y estas variantes nuevas, estas variantes emergentes, he tratado de, juntamente con todo un equipo multidisciplinario que de una u otra manera se ha hecho un abordaje desde el paciente cero hasta esta variante denominada la Omicron. Vamos a ir observando una secuencia cronológica en todo este devenir que ha traído esa pandemia por COVID-19. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir directamente a este contexto. Me gusta mucho este enunciado que fue publicado el anteaño pasado en el 8º Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales, y justamente, y a propósito que todos los congresos hasta el momento y todo los tipos de actividades justamente se vienen llevando de vía virtual, mencionaba lo siguiente, ¿no? Y dice: no volveremos a hacer lo mismo, ni los mismos, ni nada será lo mismo. La pandemia COVID-19 nos ha demostrado la fragilidad del ser humano. Fíjense que todo este tiempo de pandemia, ahora que ya prácticamente poco a poco se está volviendo a la normalidad, ha habido un tremendo aprendizaje, no solamente para el poblador que no está ligado a la parte de la salud, creo que para todos los seres humanos. Y nosotros que estamos inmersos en la parte de salud, es importantísimo saber que los cambios que han venido dándose constantemente, netamente por la investigación, ha conllevado que lo que ayer se conocía no necesariamente se conoce el día de hoy. Recuerdo mucho cuando en una de las primeras conferencias, justamente invitado por el colega Fernando Sánchez, allá por el 2020, 2021, hablamos ya del tema de COVID. Pero fíjense que para
para el momento del día de hoy, ya terminando el mes de marzo de 2022, han cambiado algunos elementos que, lógicamente, me permite pues también trasladar algunas situaciones ciertamente importantes en esta conferencia. En primer lugar, siempre el tino es importante darle una mirada a la esperanza de vida que tenemos los seres humanos proyectados al presente siglo, ¿no? Y si nos enfocamos, básicamente, miren ustedes la pendiente en rojo, con la pendiente en azul, observen ustedes que desde el siglo pasado, 1900, 40 años aproximadamente, la esperanza de vida se ha duplicado para el presente milenio. Eso quiere decir que, lógicamente, la esperanza de vida, es decir, la cantidad de años de vida, ha generado una situación en la cual en rojo, que son las mujeres, tienen una mayor esperanza de vida que en azul, que son los varones. Esto es muy importante precisar porque dentro de las variables que vamos a ir encontrando en estas diferencias, ¿por qué la mujer vive más que el hombre? Es necesario precisar en primer lugar, ¿sí?, este anillo fenólico, que diríamos es un elemento clave dentro del estradiol que las damas, diríamos, tienen a diferencia de nosotros los varones. Y este anillo fenólico, químicamente, lo que hace es captar radicales libres y hacer las veces de, una vez que capta este radical libre, como lo vemos acá, este oxígeno con un puntito, que significa un radical libre que captó, evita que este radical libre vaya a células que puede, en este caso, para generar su estabilidad, quitarle un electrón a las células, normalmente son las membranas celulares, y generar pues inestabilidad en estas células, generando pues oxidación, a diferencia del estradiol, que facilita la captación de estos radicales libres y les da estabilidad. Entonces, un primer componente para demostrar que hormonalmente las mujeres, por tener un anillo fenólico, van a facilitar una buena labor antioxidante. Pero hay un componente similar o mejor como variable que en las mujeres, al tenerla, en este caso cromosomalmente XX, va a permitir corregir muchas aberraciones intracelulares. Es decir, genéticamente, esta hebra o estas hebras doble hebra XX permite corregir elementos que, a diferencia del varón, que somos XY, no nos permite corregir aberraciones que existan intracelularmente. Entonces tenemos dos ángulos, genéticamente y hormonalmente, variables que lógicamente se podrían aducir a aumentar la esperanza de vida en la mujer más que en los varones. Y fíjense que si hablamos genéticamente, y ya inmiscuyéndonos ya en el tema de COVID-19, a la fecha, ¿cuántos de nosotros debemos tener esa cruda realidad de haber perdido un ser querido? Y cada uno de nosotros ha venido experimentando estos episodios tan complicados, no solamente con la enfermedad, sino también con problemas ligados a un criterio que son los problemas de salud mental, que es harina de otro costal. Sin embargo, el porcentaje de mortalidad visto en nuestro país, lógicamente se circunscribe, y en todo el mundo, más a los varones que en las mujeres. Este Short Communication del año 2020 ya nos hablaba que la susceptibilidad en los varones en el problema de la COVID-19, y básicamente por el rol de estos receptores, principalmente AC2, está en inglés, que es el receptor ECA2, y el TMPRSS2. Son dos receptores que están ubicados a nivel de membrana del hospedero y que diríamos ya desde el 2020 en este Short Communication se vislumbraba tener la mayor susceptibilidad de ataque en nosotros los varones, más que en las mujeres. Luego fue saliendo
otras publicaciones, y una de ellas muy importante, mencionaba la susceptibilidad de la individualización genética, el rol, nuevamente, de este receptor ECA2, y dice en la doble hebra cromosomal X, es decir, en mujeres sería protectora contra el SARS-CoV-2. Entonces, a diferencia de una sola hebra X, que en este caso corresponde a los varones. Entonces, ya llamaba la atención que en el año 2020 podíamos observar que los varones teníamos mayor susceptibilidad a mortalidad por este problema del SARS-CoV-2. Desde luego que nos iba aclarando mucho el panorama porque la hebra cromosomal X, desde luego tenía que ver mucho con la decodificación de este receptor, miren cómo está a nivel de membrana, y este otro que es el TMPRSS2, que son receptores que van a facilitar la entrada del SARS-CoV-2. Y estos receptores tener mayor susceptibilidad de acción en los varones, para poder generar mayor, ¿qué cosa? Penetrabilidad del SARS-CoV-2 en la célula hospedera. Muy bien, entonces, si nos vamos entonces a la parte o a la casuística que a nivel mundial, diríamos, se ha venido dando semana tras semana, hay una, diríamos, entidad muy formal, muy confiable, que es de la Universidad de Johns Hopkins. Ya para el 24 de octubre de 2020, observábamos que el sinceramiento que se hizo en nuestro país, recordarán ustedes que lamentablemente no había no había un sinceramiento hasta determinado momento en la cantidad de muertos en el país. Luego que hubo ese sinceramiento, para el 24 de octubre ocupábamos el primer lugar en muertos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Lógicamente, esto se fue actualizando poco a poco, ¿sí? Ya para la proyección del 5 de enero, 5 de noviembre del 2020, estábamos con una proyección de 108 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y si nos proyectamos, fíjense, hoy día he abierto la data, hoy 31 de marzo, tenemos 652 muertos por cada 100.000 habitantes. Lógicamente, nos posiciona como el país de mayor mortalidad en casos por cada 100.000 habitantes. Eso es realmente muy desalentador y, lógicamente, amerita no solamente el tema o el mal manejo del tema sobre SARS-CoV-2 que se ha venido llevando aquí en nuestro país, sino también un aprendizaje que no solamente deja al poblador común y corriente, sino también para darle una observación al modo institucional que se ha venido llevando desde el Ministerio de Salud. Malos protocolos, automedicación en casi todos los meses que fueron entre la primera y la segunda ola, infraestructura que no ha permitido, lamentablemente, alcanzar estándares de calidad, no solamente a nivel ambulatorio, sino también a nivel intrahospitalario, entre otras cosas. Entonces, fíjense que la evolución epidemiológica, por ejemplo, acá tenemos una data de macron.com, al 11 de marzo estamos hablando de 211.000 muertos, poco más de 211.000, con un total de más de 3 millones de casos confirmados. Y la evolución, como vemos ahí, lógicamente, fue aumentando hasta llegar a este mes de marzo de 2022, que los casos, lógicamente, siguen aumentando, pero que diríamos, hemos mantenido un periodo de estacionario en todo ello. Inclusive ya hay algunas otras tendencias que vamos a ir observando más adelante. Fíjense que todo esto empieza en diciembre del año 2019, si hacemos una elaboración, diríamos, cronológica de todo ello.
Y los primeros casos de neumonía atípica justamente devenían de una zona ligada a un mercado, el mercado en Wuhan. Estamos hablando en China. Ojo, vamos a ir narrando cronológicamente todos estos hechos. Entonces, diciembre del 2019 ya era asociado, vuelvo a repetir, los primeros casos de neumonía atípica en un mercado de Wuhan. ¿Qué cosa existía en este mercado de Wuhan? Lógicamente, en este mercado de Wuhan, estos primeros casos de neumonía atípica estaban ligados básicamente a situaciones en las cuales la tan denominada zoonosis, es decir, estamos hablando de vectores virales que aparecieron en animales y luego pues llegaron a ser difundidos en los seres humanos. Observamos pues de que era un estereotipado en estos mercados de Wuhan, en donde pues el comercio de los animales se disponía pues de encierros prácticamente a todos los animales, muy, muy cercanos unos con otros, y desde luego pues al parecer propaló todas estas situaciones volcadas desde la zoonosis. Ya para un primer reporte, fíjense en Nature en el año 2020, 12 de marzo, ya hablábamos de un nuevo coronavirus. Y esto era importante porque ya los chinos, con las herramientas que tenían a la mano los investigadores, podían ya publicar algo que no se había documentado, por lo menos en la historia o en los anales de la investigación. Y es que en solo 3 semanas, Nature, en la anterior revista, nos menciona de que en 3 semanas estos investigadores chinos ya habían decodificado el primer genoma del SARS-CoV-2. Fíjense, nunca antes se había elaborado el mapeo completo genómico en 21 días prácticamente. De una enfermedad desconocida pasábamos a tener ya el primer genoma desarrollado de SARS-CoV-2. ¿Sí? Fíjense, en esta visualización que ustedes observan, podemos ver las diferentes partes que poco a poco vamos a ir comentando. Por ejemplo, la proteína spike, la proteína in velo, la proteína de membrana, nucleocápside que contiene al RNA, en este caso del virión, y que ya nos permitía por lo menos descifrar poco a poco cómo iba a ser el posible ataque de este SARS-CoV-2 a una célula huésped. Poco a poco entonces se fue observando lo que antes les había comentado, una proteína de membrana, una nucleocápside que contiene al RNA viral, la proteína spike que mencionaremos. Aquí está, diríamos, la encrucijada de las muchas variantes que obedecen al SARS-CoV-2, la variante alfa, la variante gamma, la variante lambda, la variante delta, la variante omicron, que actualmente pues está pululando en todo el mundo. Tenemos también una proteína llamada in velo, entre otras. Aquí, en este pequeño, diríamos corto, podemos The World Health Organization was informed of an outbreak of pneumonia of unknown cause detected in Wuhan, China, on the 31st of December 2019. Today we know that the infectious agent was a virus of the coronavirus family, which was named SARS-CoV-2, that causes a respiratory disease termed COVID-19. This virus has not only received widespread media coverage, but also caught the attention of scientists who have been busy analyzing the virus, the disease it causes, and how it spreads. There is already an enormous amount of information available about the virus, and that is why we thought to summarize some of the information in this video. First of all, what do we know about the virus?
Coronaviruses received their name from their appearance in electron micrographs, where the pronounced spike-like protrusions create the effect of a corona, Latin muchos for crown. polipéptidos, como lo ven ustedes The allí, genetic que material engloban inside the nucleocápside que coronavirus is contiene al RNA, and the RNA. entire genome is Por dentro, almost desde luego, 30,000 sí, bases ahí está long, la packed presentación de esta together with the proteína, la nucleoprotein nucleocápside. into the viral particle or Correcto. virion. For the Tenemos virus al to replicate, RNA, however, it needs to insert que its este RNA virión into cells finalmente and es el hijack que the va a cellular decodificar todo un machinery to lenguaje produce new viruses. alarmante en signos y síntomas en los seres humanos. Y no solamente ello, On its surface, the sino virion proteínas contains three main extracelulares proteins: the envelope, the lógicamente, hemagglutinin como la esterase, proteína and the spike, spike protein. la These proteína are embedded P de into a envelope, lipid bilayer. The large spike hemaglutinina, protein is responsible for the presente crown-like dentro protrusions, de but it also estas- recognizes de the estas, corresponding receptors on parte human externa. cells called ACE2. Pero de The protease preferencia, ACE2 aquí, mediates the una cleavage of de the las spike explicaciones protein, más which then plausibles releases está an epitope, justamente enabling the en una de subsequent estas, que es fusion la of the proteína spike, virus que es with la the que human cell. vamos a ir mimetizando cómo ha ido generando las variantes que actualmente conocemos. Muy bien, fíjense, vamos a darle aquí una mirada rápida a lo que Coronaviruses are a family of related viruses that infect humans and a variety of other mammalian and bird species. They're named for their spike proteins, which protrude from the viral surface, making these viruses appear to have a halo, similar to a solar corona. The viral envelope contains the spike proteins and a few others embedded in a lipid membrane. Inside, the genetic material is coated in proteins called nucleocapsid, or N y la protein. nucleocápside, que contiene The genetic material is que RNA es el rather than RNA, DNA. que es el que finalmente To se replicate, deposita a virus en la must célula enter a huésped. host cell. Fíjense, Coronaviruses el host bind to cell, receptors on the la cell célula surface. hospedera, The host tiene el protein, receptor, recuerdan ACE2, ustedes, is used by some coronaviruses, sí, que está including más sensible en los SARS-CoV-2, varones, which pero causes recuerden algo COVID-19. muy importante. Este ACE2 is on SARS-CoV-2 a number of no cell types, solamente le including lung permite ser cells, receptor para which explains why the virus causes el respiratory causante de la infections. COVID-19, sino también los resfriados, After spike ¿correcto? proteins bind to También receptors, utilizan este the cell receptor engulfs the indicado. virus in a process called De que una vez endocytosis. internalizado en la célula Cleavage huésped, of the por spike ejemplo, me protein triggers the imagino viral and una host célula como membranes por to ejemplo fuse la célula together. pulmonar, The se viral RNA internaliza now enters the host y cell. libera el material genético. ¿Cuál? El SARS-CoV-2 may RNA. also get in ¿Sí? by fusing directly with the Entonces, no cell membrane, solamente una, sino depositing its varios RNA componentes genome virales directly into que the también cytoplasm. van liberando su The material RNA codes for RNA most of what genómico the en virus donde needs en to la make more célula of itself. hospedera, en la célula, The code for the en spike nuestra protein is célula. here. Muy bien. Also for the Ahora, nucleocapsid, lo as well desarrollado as for por other los structural proteins investigadores of the chinos, virus. en este primer caso But de the las 3 majority of the semanas, RNA nos codes for the permitía ya replication machinery visualizar un itself, desarrollo del and this machinery código is produced genético que first. tiene este RNA. ¿Por qué es importante? The Porque virus must use cada host elemento, usted ribosomes, lo ve en color which are verde, por protein ejemplo, production ¿no? machines, Ante la to presencia de translate un its RNA ribosoma, code into viral va a proteins. generar proteínas virales. The first new Fíjense viral que estas proteins are proteínas virales que gigantic. son They're denominadas called poliproteínas, polyproteins because they're soon chopped up van a into many sufrir, separate diríamos, proteins, toda two una of which serie are the de actual protein cleavers, rupturas por or proteasas, que proteases, son that do the enzimas cutting. que finalmente los van a convertir en pequeños Several of the péptidos, new viral los proteins cuales se become van a embedded in depositar en cellular el membranes. retículo endoplásmico Here, de the la viral célula RNA huésped. is being translated on Muy an bien. organelle in the cell Una called vez the que endoplasmic se han reticulum, depositado or estos ER, where polipéptidos membrane-embedded ya, proteins are generally produced. diríamos, en este The virus has nivel de essentially retículo hijacked endoplásmico, the cell's machinery and made a new viral continúa, machine en este called the caso, replicase la acción transcriptase de complex, una enzima which can now llamada multiply the viral genome. replicasa transcriptasa. This complex ¿Cuál attaches es to el the viral papel genomic de RNA, esta also enzima called plus replicasa RNA, transcriptasa? and creates a copy of Lo it. que va a hacer es The generar a complementary partir copy del is called minus RNA, RNA. fíjense, The una minus strand is then envoltura copied back to make doble. additional plus ¿Para RNA qué? for packaging Para into que new una vez viruses. replicado este RNA, With genome replication underway, se llama the viral replicasa, structural proteins are next va on the a production line. comenzar a generar
lo que The process of inicialmente les making the structural comentaba. proteins is a Esas little proteínas que indirect. son importantes para las Instead of variantes, ribosomes directly vamos a ir translating the observando, genomic RNA, va a generar small a minus partir de, RNA strands are first de produced esta by the hebra replicating Doctor replicada. transcriptase Roberto, complex. doctor Roberto, ¿Sí? Many different small strands are disculpe, produced this hay way, including the four un types audio shown de un here. video que no permite que The escuche su replicase voz. transcriptase complex then Doctor? copies the small minus strands to Ah, produce small plus correcto. A ver, strands permítame un called ratito. subgenomic messenger RNA. Permítame. Ajá, ahora sí. Voy a bajar el volumen para que se escuche menos y mi voz un poco más. ¿Le parece? Ya, a ver, okay. Sí, doctor. me dices, ¿ya? A ver. Ustedes me dicen, por favor. Or sgmRNAs. ¿Me escuchan ahí? The sgmRNAs can now be translated by para host ir así, ribosomes siguiendo into el viral comentario? proteins, ¿Sí se escucha? including the nucleocapsid protein, spike protein. ¿Está mejor? Doctor, es que se escucha demasiado el audio en inglés y poco el suyo. Del video, ¿no, doctor? Perfecto. Other Entonces, sgmRNAs are also made that code for accessory proteins of the virus. A ver, Three of the structural proteins are permítame un segundo. Creo que aquí hay una opción para poder, a ver, permítame un segundo. Ajá, ya. Voy a ver. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo se escucha, perdón? Perfecto y claro, doctor. Ya, voy a volver a repetir. Sí, doctor, por favor. ¿Les parece? Sí. Ya, a ver. Ya está. Bien, ¿sí se me escucha? Sí, doctor, sí. Ya, perfecto, entonces continuamos. Les comentaba que en este corto estamos visualizando, diríamos, cómo es que intracelularmente se traducen estas proteínas que son la explicación de las variantes, entre ellas la proteína spike, la proteína de membrana, la proteína in velo y la nucleocápside, que contiene al RNA genómico. Entonces, todo empieza que este virión se va a unir al receptor de la célula huésped, es decir, el nuestro, llamado el receptor EK2, en el cual no solamente le permite ser receptor para COVID-19, fíjense, es decir, el SARS-CoV-2, sino también para los problemas de resfriado. Es por eso de que hoy en día pueden inclusive el material genético el virus de la influenza puede también cruzarse con el virus genético del RNA del SARS-CoV-2, pero no se ha podido investigar un poco más allá, ¿no? Pero sí se puede dar ese tipo de situación. Entonces, ya tenemos el material genético depositado en la célula huésped, estamos hablando en el ser humano, y este código genético, fíjense, ya los investigadores chinos han podido documentar que en 3 semanas todo el desarrollo del mapeo de este material. ¿Y por qué es importante este mapeo del RNA genómico? Porque este mapeo del RNA genómico nos va a describir cómo es que se forma cada una de las proteínas antes comentadas. Me refiero a la proteína spike, la proteína de membrana, la proteína in velo y la nucleocápside. Entonces los ribosomas van generando proteínas virales, que son polipéptidos, y estos polipéptidos o poliproteínas, como querramos llamarlo, sufren un corte por proteasas, que los convierten en pequeños péptidos o pequeñas proteínas. Fíjense que estas pequeñas proteínas o péptidos van a circunscribirse un almacenaje dentro del retículo endoplásmico de la célula huésped. Llamen ustedes célula huésped la célula pulmonar, llámense ustedes célula huésped a cualquier de los tejidos que lógicamente están en nuestro organismo. Luego de ello, la acción de esta enzima llamada replicasa transcriptasa, que es un complejo, a nivel de este RNA,
el papel que va a hacer primero la transcriptasa de leer todo este mapeo genómico y luego replicar. Por eso está la transcriptasa replicasa, ¿no? Y una vez que replica el RNA, vamos a ir observando que cada uno de esos componentes que tiene el RNA finalmente van a decidir los componentes que finalmente pues tenemos en estas proteínas, ¿no? Llámese la proteína in velo, la proteína de membrana, la nucleocápside y la proteína spike. Fíjense entonces, todo este material finalmente va a generar pequeños llamados mensajeros subgenómicos, que, como les vuelvo a repetir, son los que finalmente determinan las proteínas que son las circunscritas en el virus. Nucleocápside, proteína spike, proteína in velo, proteína de membrana. Una vez que ya ha empaquetado a estas proteínas, la spike in velo y las proteínas de membrana se almacenan en retículo endoplásmico. Lo que vemos ahí de naranja, esos bolitos de naranjas, es la nucleocápside, que está fuera del retículo endoplásmico. Mire cuánto han hecho los investigadores chinos por reconocer todo esto, ¿eh? Esto es un papel tremendo de investigación. Una vez que ya tenemos todos estos rompecabezas, entre comillas, unos en retículo endoplásmico y los otros que están fuera, en este caso la nucleocápside, se van a aglutinar y van a ir, miren cómo va esa vesícula que arrastra la proteína spike a la nucleocápside, que ahí va a continuación, ahí va la nucleocápside, se empaqueta en un componente llamado ERGIC, que es un compartimento intermediario del aparato de Golgi, forma el virión, luego llega Golgi, en donde termina la fase de maduración. ¿Para qué? Para que ahora sí salga completamente maduro el nuevo virión, y este nuevo virión que ha salido de la célula huésped comience a infectar a otras células de nuestro tejido. Entonces esto es impresionante, vuelvo a repetir, cómo los investigadores chinos han dilucidado toda esta estratagema que finalmente termina en nuevos viriones con capacidad infectante a nuevos tejidos. Muy bien. Seguimos entonces. Una vez observado ello, la vigilancia en genómica de la SARS-CoV-2 a nivel mundial y en el Perú nos va a permitir tener todo un escenario ligado a las variantes que han ido generando, lógicamente, mes tras mes, desde, diríamos, aquellas experiencias que se vivieron netamente en Wuhan. Este repositorio denominado GISAID, fíjense, es importante que nosotros como farmacéuticos, cuando entremos a estos portales, ustedes van a tener el material al final, podamos ir observando que los investigadores en el mundo, a través del SARS-CoV-2, ha permitido que ya esta suerte de yo investigo esto, bueno, pero es solo para mí, no lo comparto con nadie. No, ahora más bien este repositorio ha permitido que los investigadores pues puedan subir cada vez más el desarrollo de los mapeos genéticos que se han hecho en cada uno de nuestros países. Y esto, lógicamente, al subir a este repositorio, saber cómo está, cómo está expandiéndose estas nuevas variantes. Muy importante, entonces, este repositorio. Para enero del 2020, si hacemos un correlato, se recordarán, diciembre de 2019, ya teníamos en Wuhan el primer caso reportado con un rápido sondeo del mapeo genético de este paciente ahí en Wuhan. Para enero del 2020 ya teníamos la filogenia, es decir, de este nuevo coronavirus que pertenecía a los beta coronavirus, ¿correcto? Entonces había ya una filogenia apropiada para este SARS-CoV-2, dilucidándose desde luego que este coronavirus era
y es un ARN monocatenario de sentido positivo, y fíjense, y que no necesita llevar enzimas para iniciar la infección. Era tan importante este RNA contenido en la nucleocápside, que a diferencia, por ejemplo, del virus del VIH, que sí tiene enzimas para generar infección, recordarán ustedes, por ejemplo, el VIH tiene la enzima proteasa y la otra proteína que es la transcriptasa inversa. Este no, es un virus muy sencillo, el SARS-CoV-2, que no necesita llevar ninguna enzima para iniciar la infección. Entonces, lo más probable para la diseminación del SARS-CoV-2 era que a través de los murciélagos que, diríamos, infectaron a huéspedes intermediarios, entre ellos se vislumbra como lo más probable que era el pangolín, o algunos zorritos que, diríamos, son propios de la región china, entre otros, llegaron finalmente al ser humano a infectar este tipo de virus. Para enero entonces del 2020, en Wuhan ya teníamos pues un rastreo del código genético en estos primeros pacientes. Fíjense que pasaban las semanas de enero 2020 y ya observábamos un cambio en el ARN. Recordarán, ¿no? Esta hebra del ARN es la que finalmente decodifica, ¿qué cosa? Proteínas como la proteína Spike, la proteína envelope, la proteína de membrana y la nucleocápside. Pero, ojo, para el 8 de enero, en otros pacientes en el mismo Wuhan, ya observamos errores genéticos, errores en esas decodificaciones genéticas, es decir, cambios de aminoácidos ya en los mismos pacientes de Wuhan. Entonces, algo no andaba bien. ¿Será que probablemente este problema de este virus pueda conllevar a variantes? Fíjese, eso ya lo sé, ya era una situación como incertidumbre que se preguntaban los investigadores chinos ya para el 8 de enero del año del 2020. Efectivamente no se equivocaban, porque al sur de Wuhan, en Guangzhou, ya se observaba que existían otras mutaciones, otras decodificaciones erróneas en la hebra del ARN con determinadas aminoácidos que no se veían inicialmente en la plantilla inicial del SARS-CoV-2. Iban pasando las semanas y la acumulación de mutaciones nos permitía ya inferir eventos de transmisión no solamente en Wuhan, sino también en los Estados Unidos. En pacientes en Seattle se podía observar nuevas decodificaciones de aminoácidos en las cuales no se veía en Wuhan. Entonces cada vez más ese enigma, esa incertidumbre de que podía existir nuevas variantes ya se estaba dando para el mismo enero 2020. Fíjense, avanzamos a abril del año 2020 y ya observamos más de 4.400 secuencias de mutación en todo el genoma del SARS-CoV-2. Es decir, realmente era inverosímil cómo la cantidad de sustituciones de aminoácidos y estas nuevas variantes pues iban a permitir generar cambios en el genoma del coronavirus, y al generar cambios en el genoma, la proteína Spike cambiaba totalmente, la proteína envelope cambiaba también, la nucleocápside cambiaba, entre otras. Y desde luego, con las herramientas que se contaba con medicamentos para ir a esos determinados targets, al cambiar ya simplemente no servían para nada. Entonces, esto desde luego, en esta película que estamos viendo en este momento, fíjense, diciembre del 2019, empieza en Wuhan, ¿sí? La experiencia en ese mercado, ¿sí? Probablemente, y esto, lógicamente, comienza a expandirse en diferentes partes del mundo para enero ya del 2020, y no solamente ello, sino llega a los Estados Unidos, y desde allí pues se focaliza de manera global para todo el mundo esta
esta expansión, diseminación del SARS-CoV-2. Sigue para marzo, sigue las expansiones. Fíjense, en abril se minimiza. Voy a parar acá. Miren, perdón, en abril, voy a ver nuevamente la película, ubiquen el detalle. En abril, ahí está, estamos todavía en diciembre de 2019, que empieza en Wuhan, se comienza a expandir el SARS-CoV-2, ¿correcto? Llega a Europa, llega también a los Estados Unidos, febrero sigue expandiéndose. Fíjense, vamos, quiero que vean un detalle. Sigue febrero expandiéndose en todo el mundo, siguen las ondas expansivas, marzo sigue también. Miren lo que va a ocurrir para abril. Sigue marzo, abril, ahí está. En abril, prácticamente, la onda expansiva entre diferentes países ya no se puede visualizar. ¿Qué ocurre? Los gobiernos empiezan a mantener en cuarentenas y comienzan a restringir los vuelos comerciales en todo el mundo. Sin embargo, ya el problema ya no era internacional, sino era local, era por región. Y en cada región comienza a explayarse y diseminarse el problema del SARS-CoV-2. Miren cómo en abril está enlentecido. Sigue abril, correcto. Al pasar a mayo, sigue ligeramente enlentecido. Y luego de mayo, la onda expansiva es brutal en todo el mundo. Fíjense que para marzo del año 2020, recordarán ustedes el primer caso reportado en el Perú. Sí, probablemente no haya sido el primer caso, hayan sido centenares de casos, pero lógicamente fue enmarcado en ese momento. Luego, para el día 16 de marzo, hablamos ya de que el gobierno, nuestro gobierno, empieza la primera cuarentena, ¿correcto? Y a tomar, lógicamente, atribuciones a suspensión de vuelos, entre otros elementos. Sin embargo, ya las introducciones de estas múltiples, diríamos, cargas virales, no necesariamente, como en inicio se manifestaban, venían de China, no. Hoy en día se ha descubierto que venían de Europa, básicamente, y fue justamente el escenario que conllevó a que en nuestro país se haga esta diseminación. Para enero del 2021, vamos corriendo en la cronología, las primeras variantes, fíjense, la alfa, que venía de Gran Bretaña, y la gamma, que venía de Brasil, eran las que, diríamos, de una u otra manera, se estacionaron para dicho mes. Sin embargo, para marzo del 2021, el INS reporta, fíjense, la variante gamma importada desde Brasil ahora es dominante en el Perú. Desde luego, nuestra frontera muy porosa que tenemos para con los brasileños permitió que esta variante gamma pues se disemine prácticamente en todo nuestro territorio. Y esto lógicamente dio lugar a pasar a ese sinceramiento, recordarán, para aquella época, de gozar, entre comillas, de ser el primer lugar de mortalidad en el mundo por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Esto, desde luego, estamos hablando ya del pico máximo de esta segunda ola, para marzo del 2021, en donde realmente era una catástrofe tremenda, por lo menos para las políticas sanitarias acá en el Perú. Seguía la vigilancia de este problema de COVID-19 para marzo del 2021. Se hacían cada vez más muestreos genéticos desde el INS y en diferentes regiones. Básicamente Lima gozaba de tener mayor proyección porque lógicamente eso se centralizaba allí. Sin embargo, fíjense que para abril del 2021 se reporta un nuevo linaje identificado en nuestro país. Le llamaban el linaje C37, llamado también B11. Y este se expande no solamente en nuestro país, sino podemos observarlo también en Chile, en Argentina. Pero no estaba decodificado esta nueva variante en el mundo. Repito, la variante C37 o
también llamado linaje B11. Entonces, se hacían muchas preguntas en el mundo. ¿Qué cosa es esto del linaje C37 visto en el Perú? Le llamaron variante andina. Entonces, se observaba que esta variante andina, fíjense, para abril del 2021, ya se proyectaba, ¿qué cosa? De ser exportada a los Estados Unidos y también a Europa. Es así como para mayo del 2021 el INS aumenta su capacidad de secuenciamiento genético y se observa que efectivamente esta variante, la C37, se había identificado en 19 regiones de nuestro país. Entonces, como se dice ya de una manera muy concreta, para junio del 2021 el INS reporta que el 70% de las variantes, en este caso por SARS-CoV-2, la variante C37 había sido identificada y el 15% correspondía a la variante gamma, que diríamos meses atrás era la más predominante. Sin embargo, esta variante C37 necesitábamos pues ser aclarada qué cosa era, o en este caso también llamada variante andina. Entonces, para junio 15, la OMS a esta variante C37 le pone un nombre, llamada la variante lambda. Y esta variante lambda queda ahora circunscrita en los anales de la historia, esta variante C37, como aquella identificada en nuestro país. Entonces, esto, lógicamente, se une a otras variantes que iban siendo identificadas. Fíjense, aquí la tenemos, es una variante que tiene una cantidad de nucleótidos, aminoácidos, como la que podemos ver aquí, y es la variante lambda identificada en nuestro país. Esto, desde luego, conllevó a, diríamos, ya elaborar investigaciones mucho más concretas en este paper, el Microbiology Spectrum, donde dice emergencia de la variante lambda, la C37, en Sudamérica. Y que lógicamente pues se diseminó en más de 40 países. Fíjense entonces, podemos observar que inicialmente teníamos, o diríamos entre junio hasta casi noviembre del 2021, la llegada, ¿sí?, inicial de lambda, pero fíjense, conforme pasan los meses, lambda comienza a disminuir y ahora delta, otra variante, empieza a gobernar. Es decir, para noviembre del 2021, la variante lambda o variante andina comienza a minimizarse y ¿quién comienza a ser protagónica? La variante delta. Interesante. Entonces, no todo quedó en delta, sino cuando inician las primeras semanas de noviembre de 2021, una nueva variante identificada en Sudáfrica, que es la variante Omicron, comienza a expandirse en todo el mundo. Y desde luego, esta variante también llega a nuestro país. Es decir, para diciembre de 2021 sale la variante Delta y se superpone la llegada a Omicron. Fíjense, entonces, básicamente podemos ir observando que la variante Delta, que yacía en noviembre de 2021, comienza a dejar su paso a la variante Omicron, que comienza lógicamente a expandirse en nuestro país. Bien, entonces hacemos una correlato total, diríamos cronología para febrero del 2022. Fíjense, primero fue alfa, exportada de Gran Bretaña, luego pasamos a la variante gamma, en este caso traída desde Brasil, luego pasamos a tener linaje lambda, esta es la variante que andina, también conocida como C37, luego pasa a ser delta, fíjense, pasó a la variante delta, y finalmente Omicron, que actualmente pues obedece con algunos cambios también que luego veremos. Entonces Latinoamérica se ha convertido en todo el mundo como una fábrica de nuevas variantes. Fíjense, en el Brasil aportando su variante gamma, en el Perú la variante lambda,
los colombianos con la variante Mu en algo en particular debe tener pues la idiosincrasia latinoamericana, que lógicamente pues es una fábrica de construcción de variantes. Entonces, podríamos definir todo ello que la variante gamma, la variante lambda y la variante mu son variantes regionales. Repito, la gamma, básicamente en el Brasil, la lambda circunscrita en nuestro país y la variante mu, básicamente en Colombia. Mientras que la alfa, la delta y la omicron son variantes globales. ¿Correcto? Entonces, para el 2 de marzo del año 2022, fíjense, como habíamos comentado, en el Perú, gamma, luego pasó a delta, luego omicron. Sin embargo, en estas últimas semanas hay un nuevo sublinaje, BA2 de omicron, que Dios mediante, ojalá no sea tan generador de mortalidad. Aún los estudios continúan en esta nueva variante omicron sublinaje BA2. Entonces, haciendo pues todo un correlato de este escenario global en todo el mundo, las variantes pues han ido tipificándose en diferentes países con linajes determinados, pero que finalmente, por ejemplo, la gamma pasó, diríamos, a ser delta, la delta finalmente pasó a ser omicron y cada una de estas ondas expansivas se circunscribieron de una manera muy, diríamos, importante en cada uno de nuestros países, ¿sí? Aquí, lógicamente, ustedes pueden, más adelante ya cuando tengan el tiempo adecuado, estos videos vistos lo pueden extrapolar desde esta página que creo yo les va a ser de mucha ayuda a, diríamos, a darle valor agregado a lo que se está haciendo en estudio. Entonces, fíjense que lo que podemos darnos cuenta es que estas diferentes variantes, lógicamente, han conllevado a poder observar una serie de, diríamos, errores en las decodificaciones genéticas que han conllevado, pues, a determinar variantes en la proteína spike, variantes en la proteína envelope, variantes en la proteína de membrana, etc. Y esto, lógicamente, nos permite, ahora sí, observar con mejor detenimiento ya en la estructura que tiene el virión, el SARS-CoV-2. Por ejemplo, acá tenemos a la proteína spike, vuelvo a repetir, la proteína de membrana, el RNA genómico, la hemaglutinina, la proteína envelope, para poder observar con detalle el escenario por qué existen tantas variantes. Hemos visto la lambda, hemos visto la gamma, hemos visto la lambda, hemos visto la variante delta y finalmente la variante omicron. Todo esto podríamos decir de la siguiente manera. Estos virus, para tener perpetuidad en una célula huésped, lo que van a hacer es algo sencillo. Fíjense, por ejemplo, vamos a observar aquí, por ejemplo, tenemos D614G. Incrementa la infectividad en el virus COVID-19. D, por ejemplo, es una letra que decodifica un aminoácido y G es otra letra que decodifica otro aminoácido. D es el aminoácido llamado aspartato, que en la posición 614 pasa a ser glicina. Repito. Fíjense, la variante, en este caso, de este aminoácido D, que es el aspartato, en la posición 614 pasa a ser glicina. ¿Qué significa? Esta es simple y llanamente el porqué de las variantes. Repito, alfa, gamma, lambda, delta y omicron. Cada una de ellas ha conllevado ¿a qué? A que el papel que tiene este virión de cada vez incrementar su infectividad, penetrar mucho más a la célula huésped, es cambiar un aminoácido por otro. Nosotros como bioquímicos observamos que el cambio de un aminoácido, por ejemplo el aspartato hacia el aminoácido glicina, le va a permitir a este ahora llamado glicina
una mayor penetrabilidad. ¿Por qué? Porque este aminoácido va a tener mejor característica no polar y va a facilitar mucho más la penetrabilidad hacia la célula huésped. Eso es interesante, porque estamos hablando entonces de que el cambio de un aminoácido por otro para conllevar a mayor penetrabilidad en esa célula huésped, mayor infectividad en esa célula diana, lo que va a generar es que estos cambios de aminoácidos de más polares pasen a menos polares. Es decir, al tener más lipofilicidad, facilita su entrada en la célula huésped. Y eso es lo que hace simplemente diríamos, estas variantes, aminoácidos mucho más con cierto grado de lipofilicidad que van a penetrar mucho más rápido a la célula huésped. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Aquí estamos viendo la variante gamma, la variante Manaus en el Brasil. Ahí tenemos, lógicamente, a ver, dice allí, ahí tengo el listado, por ejemplo, A de alanina, R de arginina, asparagina N, entre otras, ¿sí? Entonces puedo ver, por ejemplo, Spike, dice, Spike, puedo observar que, por ejemplo, el E484K, que es el ácido glutámico, cambió por K, si lo busco es lisina, entonces digo que al cambiar el E, que es el ácido glutámico, por K, que es lisina, va a permitir a la proteína Spike, esta proteína Spike es la que se une al receptor, facilitar una llegada de mejor penetrabilidad al RNA mensajero. En este caso es del virión. Otra, por ejemplo, aquí tenemos la L452R. L, ¿qué cosa es L? La leucina, que en la posición 452 cambia por R. ¿Quién es R? Buscamos aquí y R debe estar por acá. R, acá está, es la arginina, entonces también le va a facilitar una mayor penetrabilidad. T478K. Estamos hablando de la variante delta. Fíjense, esta variante delta. T, que viene a ser treonina, que cambió en la posición 478 por K, que viene a ser lisina. Entonces, simple y llanamente, estos cambios de aminoácidos, vuelvo a repetir, le permite químicamente facilitar una mejor penetrabilidad en la célula huésped. He tratado de construir este tipo de gráfico en el cual, fíjense, paso a paso, 1, 2, 3 y 4. En el primer paso, estamos hablando que el virión, el SARS-CoV-2, tiene ¿qué cosa? Una proteína, aquí lo vemos, la S1, que le permite la fijación, tiene una proteína denominada S2, que le permite la fusión, y cuando, fíjense, aquí se acercan, ¿a dónde? A la proteína AC2 o EK2, que es del huésped, que juntamente con el TMPRSS2, que es una proteína de serina transmembrana 2, le va a permitir primero fijarse y luego fusionarse, ¿correcto? Aquí ya la vemos fusionada. ¿Para qué? Para que una vez fusionada, en la etapa 4, facilite, ¿qué cosa? La entrada del genoma, es decir, del RNA, del contenido genético del virión. Desde luego que en esta diapositiva ya podemos observar que los receptores, en este caso de la célula huésped, el nuestro, fíjense, se encuentra en ¿dónde? Lung, en pulmones, liver, hígado, se encuentra también en el colon, se encuentra a nivel de ilion, se encuentra a nivel de recto, a nivel de células sanguíneas, se encuentra en el vaso, se encuentra en médula ósea, se encuentra a nivel de ojo, se encuentra a nivel de riñón, se encuentra a nivel de estómago, es decir, lo encontramos prácticamente en casi todos los tejidos. Hay una publicación donde se menciona de hasta 13 matrices o receptores que incluyen pulmón, hígado, ilion, entre otros, que vienen a ser receptores que
van a facilitar la penetración del SARS-CoV-2. La revista Science publicó algo que me parece es muy interesante. Por ejemplo, a nivel olfatorio, si circunscribimos la diferencia en dónde o en qué tejido vamos a encontrar mayor cantidad de receptores que van a facilitar la entrada de SARS-CoV-2. La revista Science nos aclara el panorama. A nivel del bulbo olfatorio, fíjense, los receptores ECA2, aquí están coloreados de esta tinción color verde, nos permite focalizar que hay mayor cantidad de receptores que van a facilitar la captación del virus, en este caso del SARS-CoV-2, a nivel olfatorio. De allí de que sea la puerta de entrada y luego diseminación a otros tejidos. Inicialmente, recordarán ustedes las primeras variantes, la alfa, luego pasó a la gamma, que generó pues este aumento en la segunda ola y la gran cantidad de muertes. La anosmia era el criterio clínico para poder inclusive ya, diríamos, generar el autoaislamiento en el paciente. Pero conforme vinieron las otras variantes y en esta última, la Omicron, ustedes habrán observado que la anosmia, hay mucha gente que tuvo estuvo positiva a esta nueva variante Omicron, pero anosmia no se podía observar en estos pacientes. Entonces, cada variante, cada linaje tiene un criterio clínico diferente en una de otra. Por ejemplo, en estas nuevas variantes, el dolor de garganta era mucho mayor a las primeras variantes, la alfa y la gamma, que era mucho más circunscrito en problemas febriles, básicamente. Aquí observamos un detalle entre niños y adultos. Y podríamos decir, ¿por qué los niños, la casuística es mucho menor en ellos frente a los adultos? En esta recopilación de la revista JAMA, nos permite observar que el receptor llamado el ECA2, ¿sí? La expresión, fíjense, en niños menores a 10 años, miren aquí dónde está el puntito, acá, estas patitas son las desviaciones estándar, pero el puntito es, diríamos, el promedio de ECA2, miren, en un grupo etario de 10 a 17 años aumentó la expresión de ECA2, de 18 a 24 aumentó mucho más y más de 25 aumentó. Si lo comparamos los adultos con los niños tienen menor expresión de receptor ECA2. ¿Eso qué quiere decir? Que el virus no va a encontrar una puerta muy fácil de poder penetrar en este caso en los niños, a diferencia de la mayor cantidad, la mayor expresión de receptores ECA2 en mayores de 25 años y desde luego pues la mayor mortalidad en ellos. Esta es una microscopía electrónica que hasta ahora hay muchas personas que siguen negando que esto pues es un problema viral, pero lógicamente la microscopía electrónica nos aclara muchísimo el panorama, porque podemos observar cómo es que el virión, fíjense que aquí estamos hablando del virión, miren cómo está, ¿sí? Cómo es que penetra, acá está penetrando, y luego va a generar todos los cambios que hemos visto en el corto de la película, ¿sí? Cómo se van generando la proteína spike, la nucleocápside, las proteínas de membrana, y luego cuando ya se empaqueta, ¿se acuerdan cuando en complejo de Golgi, que termina de empaquetar el nuevo virión, todos sus elementos, finalmente generan pues los nuevos viriones? Yo no sé dolor de cabeza, pero no sé por qué me da dolor de cabeza. Entonces, allí estamos observando que no solamente las complicaciones han devenido a nivel respiratorio. Recuerden ustedes, ha involucrado a otros tejidos. Entre ellos, hay muchos pacientes, y esto no está tan documentado, ¿sí? Por lo menos en nuestro país, que han generado hilo paralítico, isquemia mesentérica. Es una de las otras y grandes complicaciones que tiene la COVID-19. Entonces, si vamos dándole una mirada a las rutas de transmisión, para estos tiempos se han ido aclarando muchas situaciones. Persona a persona, documentado, diríamos, de una manera significativa. De allí de que
se ha minimizado con todo este lenguaje de higiene que hemos venido llevando hasta el momento. Vertical. Probablemente, aunque se requieren algunos ensayos para poder observar si de la madre en una madre gestante pueda generar a través del líquido amniótico en el niño. Aún se sigue en observación, pero según, de acuerdo a lo que se menciona, probablemente sí hay alguna significancia. La leche materna no se ha proscrito, no se ha prohibido en una madre dejar de amamantar, porque al parecer no hay pequeñas trazas nada más del SARS-CoV-2, aguas residuales. Antes se pensaba que por el también consumo de agua podría devenir también el SARS-CoV-2. Falta también mucha investigación al respecto. Muchas parejas dejaban de tener, diríamos, se preguntaban, ¿y las relaciones sexuales se puede llevar por el semen que sea un vehículo? Hasta ahora tampoco se ha aclarado mucho el tema, no hay una buena significancia al respecto, sangre ni animales. Entonces, poco a poco se fue aclarando el tema. Entonces, haciendo entonces de todo lo circunscrito, SARS-CoV-2 penetra, hay una endocitosis, hay un empaquetamiento, se transcribe y finalmente se ensambla. Y aquí lo vemos ya ensamblado, el nuevo virión para ser release, liberado e infectar a nuevas células vecinas. Este correlato me permite en esta secuencia observar una unión ligando-receptor. Fíjense, aquí lo tenemos nuevamente al SARS-CoV-2, al virión, se está uniendo al ECA2 y al TMRPCS2, se une, acá está, se endocita, deja su carga el ARN, sufre algunas variantes, se empaqueta en Golgi y nuevamente saca los nuevos viriones. Hay un estadio 1, fíjense, el stage 1 o el estadio 1, se menciona que las células predominantes para este estadio 1 son, en este caso, las células a nivel bronquial, y estas células a nivel bronquial, fíjense, contienen, ¿qué cosa? Sistemas alveolares, que llaman neumocitos de tipo 1, que contienen el líquido surfactante, y también los neumocitos de tipo 1. Estos fueron los tipo 2 y estos son los neumocitos tipo 1, que son células planas. Finalmente, ¿qué cosa sucede a nivel pulmonar? A nivel pulmonar, lo que va a generar es, fíjense, el encuentro de todo este paquete inmunológico, macrófago, neutrófilo, monocitos, linfocitos, y generar la tan denominada tormenta de citoquinas. ¿Cuáles son? Factores de alfa, interleucinas, entre otras, que lógicamente ya estamos hablando de una inflamación. Luego del estadio 1, pasamos al estadio 2 y 3. ¿Qué cosa se va generando? Va recrudeciendo cada vez más la inflamación, generando un engrosamiento de la capa alveolar, generando edema. ¿Qué cosa más hay? Incrementa apoptosis de los linfocitos y finalmente genera activación de diferentes microtrombos, es decir, coagulación que conlleva a esta formación de microtrombos, ¿correcto? Que cada vez pues se va diseminando en el organismo. Me gustó mucho esto dado en el año 2020, por lo menos para las variantes que conocíamos en aquella época, especialmente la alfa y la gamma, que el estadio 1, que era la infección temprana, nos vislumbraba tener, fíjense, síntomas clínicos como dolor de cabeza, tos, diarrea y fiebre. Recuerden ustedes, esto no es un patrón generalizable para todos, no, esto fue cambiante dependiendo de la variante. Ahora con Omicron ha cambiado, por ejemplo, ahora se circunscribe un mayor malestar corporal general, hay un dolor de cuerpo general, ya no hay esos picos febriles como habían con las variantes alfa y gamma inicialmente en meses pasados, ¿no? No, ahora es una variante diferente, ahora circunscribe más el dolor de garganta. Antes el paciente les decía, ¿no? Tenía anosmia, ahora no necesariamente. Entonces, este correlato fue cambiando dependiendo de la variante. Entonces, acá, por ejemplo, para aquella época, 2020, vuelvo a repetir, alfa y gamma, el médico evaluaba el tiempo de protrombina, el dímero D, también para poder observar este tipo de situación en el estadio 1. En el estadio 2, lógicamente, necesitábamos cada vez evaluar el porcentaje de saturación. Recordarán
correcto, menos de 95% ya llamaba la atención. Y además en los signos clínicos, la imagenología, es decir, a nivel de placas radiográficas, permitir observar cuánto era la evolución de esta capacidad inflamatoria a través de la denominada tormenta de citoquinas. Y finalmente la hiperinflación, que es inflamación en el estadio 3, en la cual ya estamos hablando de un síndrome de distrés respiratoria, fallo cardíaco, una elevación de muchos marcadores inflamatorios como el LDH y L6, el dímero D, entre otros. Cambiantes, desde luego. Desde luego que la parte ya es un poco, solamente colocaba acá para poder hablar de una internalización de los receptores de citoquina involucrados en todo. Fíjense cuántos caminos tenía el SARS-CoV-2 para poder generar esta tormenta de citoquinas. Despertar vías como la vía JAK-STAT, proteínas innumerables. Por eso es que a veces ni la dexametasona podía corregir tanta demanda inflamatoria. Había un fármaco, el tocilizumab, que actualmente se administra. Este fármaco tenía una buena capacidad de llegada. Lamentablemente esta cascada que la vemos aquí, al parecer genéticamente en nosotros los peruanos hay una cascada ciertamente mucho más sensible que en otros países. ¿Por qué? Porque el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, al parecer en otros países como los Estados Unidos funciona de una manera grandilocuente, a diferencia de nuestro país en donde el funcionamiento no ha sido, diríamos, tan similar a lo que ha respondido en otros países. Entonces, estos factores de riesgo ligados a una cuestión de comorbilidad, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad propiamente dicha, la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular y hasta el síndrome de Down, que es hasta 10 veces más incrementa la mortalidad en pacientes con SARS-CoV-2, han, diríamos, vaticinado cada vez más, diríamos, aumentar la mortalidad en estos pacientes con SARS-CoV-2. Vuelvo a repetir, hipertensión, obesidad, diabetes y la enfermedad cardiovascular en diferente porcentaje cada uno de ellos. El eSalud justamente publicó algunas comorbilidades que lógicamente tenían una mayor, diríamos, idiosincrasia para con nosotros. Ellos manifestaban que los varones, 67%, el solo hecho de ser varón ya teníamos un factor de riesgo. La hipertensión, 46%, la diabetes mellitus, antes comentada, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Fíjense que los signos y síntomas, vuelvo a repetir, fueron cambiantes de linaje o de variante, dependiendo de la estancia de cada una de ellas. Pero siempre hemos tenido este arqueotipo: fiebre, tos no productiva, disnea que progresa a neumonía, mialgias, ¿sí? Dolor muscular, fatiga, dolor de garganta, cada vez más extenso con esta variante Ómicron, cefalea desde luego también, náuseas, vómito, diarrea, que para las variantes, en este caso lambda, ya circunscribía cada vez una diarrea más proficua, anosmia y disgeusia, que fueron, se acuerdan ustedes, recordarán, fueron los primeros síntomas diferenciadores. Estamos hablando de las primeras variantes, ¿no? Que lógicamente fue cambiando estos síntomas diferenciales. A ver, aquí voy a salir para poder compartir rápidamente este vídeo. A ver. Ajá. Permítame. Ya está. A ver. Aquí vamos a colocar. Acá está. Dígame si se ve, por favor. ¿Sí se visualiza? Ya está, excelente. Fíjense, en este vídeo
vamos a mimetizar, fíjense lo que ocurrió, que a veces dice, nos da, ¿qué situaciones hay en otros países, no? Estamos hablando en Estados Unidos, fíjense, al lado izquierdo, donde está el número 83, estamos hablando de la saturación de oxígeno, fíjense, 83, 82. ¿Cuánto es saturación? Fíjense, 83, 82, ya amerita paquetes de oxígeno. Mire, 81, si pueden observar, lo dejamos en 81. Y no solamente se fue observando que los paquetes de oxígeno ayudaban, sino también la posición, de posición supina a posición prona. Fíjense que en esta posición, ¿sí? Ahora vamos a observar al equipo médico cómo va a cambiar la posición al paciente. Recordarán, estaba en 81, ¿verdad? Y miren ahora la posición prona, cuánto va a cambiar la saturación de oxígeno. Solamente el hecho que el paciente cambie de posición, vamos a ver el monitor en este momento, ahorita va a cambiar por allí, lo vamos a ver en el monitor. Ahí está, miren donde parpadea, ya está en 87. Si pueden observar ustedes, está parpadeando el monitor en 87. Esto, lógicamente, poco a poco a nivel hospitalario nos permitía darnos cuenta que esta posición ayudaba muchísimo a saturar al paciente. Desde luego, en las condiciones que está nuestro paciente ya ameritan determinados medicamentos. Medicamentos que fueron lógicamente siendo evaluados paulatinamente conforme iba evolucionando. Uno de ellos que ahora goza de por lo menos tener una confianza son los corticoides. Estamos hablando de dexametasona, que administrado intrahospitalariamente mejoró muchísimo la saturación de oxígeno. Y no solamente ello, sino también, como vamos a ver más adelante, algunos otros medicamentos, entre ellos está la enoxaparina, que también, viendo las circunstancias, en este caso por algunas pruebas de laboratorio, ayudaba muchísimo. Entre otros detalles, por ejemplo, cánulas. Aquí en el regional recuerdo mucho estas cámaras de reservorio, cuando llevo a mi señor padre aquí a este nosocomio, en esta segunda ola, estamos hablando más o menos de el mes de mayo del año pasado, 2021, realmente era deplorable porque no existían cámaras de reservorio para los pacientes. Realmente era una encrucijada ver cantidad tremenda de pacientes que necesitaban este tipo de reservorios, como están ustedes viéndolos allí, pero lógicamente estaba copado. Esto nos hace, pues, pensar muchísimo en nuestros familiares que se nos fueron y que lamentablemente nuestros sistemas sanitarios no gozan lo que estamos observando en otros países. Muy bien. Muy bien, dejo de compartir esto y vuelvo a nuestro comentario. Permítame un segundo para poder colocar. A ver. Ya está. A ver, vamos a volver entonces déjeme compartir, vamos a volver a la diapositiva. A ver, ¿sí se visualiza? ¿Estamos volviendo nuevamente? Sí, doctor. Ya, correcto, muchas gracias. Entonces, esto, ahora sí, englobando toda esta maraña de acciones que tiene el SARS-CoV-2, fíjense, por acá lo tenemos, cómo penetra a la célula hospedera, ¿sí? ¿Cómo lo penetra? A través de, acá lo tenemos, este receptor ECA2 y el TMPRSS2, lo penetra, va generando, ¿qué cosa? Toda una secuencia de señales. ¿Dónde van a terminar? Fíjense, van a terminar con este tipo de proteínas que son interferones, que son marcadores inflamatorios. ¿Qué cosa van a generar? Citoquinas, entre ellas interleucinas. ¿Qué más sería? Fíjense, algo muy peculiar, ¿no? COX-2,
que es parte de enzimas de la inflamación, y prostaglandinas. Entonces, una vez que están liberando todos estos mediadores inflamatorios, estos a la vez, fíjense, van a estar implicados en actuar a nivel de activación de monocitos, macrófagos, ¿qué más? Marcadores de otras sustancias inflamatorias, inflamación, trombosis, en activación plaquetaria, entre otros. Entonces, ubicándonos todo este enmarañado, diríamos, cascada de señales que tiene SARS-CoV-2, podemos observar que los medicamentos, en este caso, dan lugar a bloquear la entrada del virión, donde más actuar en directamente los marcadores de inflamación, actuar, por ejemplo, interleucinas, como el tocilizumab, y actuar en elementos que finalmente van a facilitar la replicación y la liberación de los nuevos viriones. Entonces, fíjense que la Fundación Epistemonicus ha conllevado a que desde el inicio en Wuhan hasta este momento se hayan evaluado diferentes medicamentos que lógicamente van a servir de protagonistas en esta infección por SARS-CoV-2. ¿Y cómo podemos llegar a ella? Lógicamente, luego voy a comentar, en primer lugar, hace uso de esta escala. Fíjense, numeral 1, numeral 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el numeral 1, ustedes lo pueden observar y dice, la ciencia no lo avala. Numeral 2, uso no apropiado. 3, poco prometedor. 4, neutro. 5, prometedor. 6, listo para su uso. 7, tratamiento estándar. Si observamos el 1, vamos empezando desde abajo. Es una intervención que no se evalúa en estudios clínicos porque el conocimiento científico ya establecido aporta información suficiente sobre riesgos e improbabilidad de encontrar beneficios. Fíjense, ese es el 1, la ciencia no la... Vamos al 7. Es un tratamiento accesible, efectivo y seguro, respaldado por evidencia certera. Les comento, hasta el momento no existe tratamiento estándar. No ha llegado ningún fármaco al numeral 7, no existe. Lo que sí han llegado es el numeral 6, como los corticoides, por ejemplo. Y dice, al comparar los beneficios del tratamiento con los riesgos, costos y otros factores, en la mayoría de los casos, la balanza se inclina a favor del tratamiento. ¿Sí? Entonces, sí hay fármacos en el 6. Fármacos que estén en el numeral 5, prometedor, es un tratamiento sobre el cual no podemos asegurar con certeza que los beneficios sean mayores que los riesgos y costos, aunque sí cuenta con resultados iniciales alentadores. El 4, que es neutro, es un tratamiento sobre el cual no podemos asegurar nada, ya sea porque la certeza de la evidencia es muy baja o porque los estudios han tenido resultados mixtos. Y así podemos observar el poco prometedor, que los resultados dicen no son alentadores, y el 2, uso no apropiado. ¿Se acuerdan de la ivermectina? La ivermectina está en el numeral 2. Uso no apropiado, ¿por qué? Porque existe evidencia contundente que respalda que se trata de un tratamiento que no genera beneficios y que dice que genera beneficios que no superan los riesgos. Entonces, esto es un compilado que la Fundación Epistemonicus ha logrado socializar, lógicamente, a través de ensayos clínicos, cada uno de estos detalles. Y esto me gusta, ¿por qué? Porque puedo yo observar para marzo 31, 2022, miren la evolución. Por ejemplo, el tocilizumab. El tocilizumab, que es un fármaco, es un anticuerpo monoclonal a nivel de interleucina 6. Fíjense cómo ha ido evolucionando. Las investigaciones cada vez le han dado y le han facultado tocilizumab, por lo menos de estar listo para uso. Es decir, numeral 6. Miremos acá la dexametasona, también está en este numeral, y cómo ha ido evolucionando, diríamos, desde el 2019, estamos hablando de diciembre de 2019 hasta ahora marzo 2022, cómo ha ido evolucionando. Tenemos a otros fármacos más, la metilprednisolona, tenemos la hidrocortisona, el baricitinib. Prometedores. Es increíble mirar acá qué fármacos son prometedores y cómo han ido evolucionando también en el tiempo. Y de los fármacos aquí observados, me llama mucho la atención, fíjense, la fluvoxamina. Harina de otro costal esta fluvoxamina porque es un antidepresivo.
Y les comento que los antidepresivos, la fluoxetina es un antidepresivo, la sertralina es otro más, la fluvoxamina es uno de ellos. Se ha podido observar que los antidepresivos, ustedes saben que en la salud mental había una explosión cósmica de problemas de salud mental en esta época de pandemia, y muchos pacientes han recurrido a médicos psiquiatras para que estos especialistas finalmente prescriban especialmente antidepresivos. Los antidepresivos, hay muchos estudios que se mencionan, han disminuido la estancia en UCI. Es increíble. Por eso es que aparece la fluvoxamina como antidepresivo con un fármaco prometedor. Al parecer, intracelularmente, ¿recuerdan ustedes cuando el virión llegaba a EK2 de MPRS2? Diríamos, se endocitaba, liberaba el RNA. Al parecer, hay un cambio en el pH a nivel intracelular que probablemente esté involucrando a los antidepresivos. Fármacos en estadio neutro, tenemos, fíjense, otro grupo más, poco prometedores. Recuerdo mucho la vitamina D, que muchos prescriptores mencionaban la tan famosa vitamina D, el zinc, pero que hasta el momento son poco prometedores. Miremos uso no apropiado. Fíjense, ivermectina aparece aquí. ¿Qué más dice? Hidroxicloroquina, acitromicina, que hasta el momento sigo observando muchos prescriptores siguen utilizando este tipo de medicamentos. Y la ciencia no lo avala. No sé si pueden mirar acá. A ver, ¿qué dice? Dióxido de cloro. El dióxido de cloro. Fíjense, para la Fundación Epistemónicos y en los ensayos clínicos, en ningún momento hubieron matices de poder superar la valla de la ciencia no lo avala, que es el numeral 1. Entonces, toda esta cascada de medicamentos, ahí tenemos una imagen de dexametasona, esta es 6 de 7, listo para su uso, hidrocortisona lo mismo, metilprednisolona, pariticinib, 6 de 7, molnupiravir, entre otros tocilizumab, sotrovimab, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tenemos a la dexametasona, en la cual ustedes pueden rápidamente encontrar los detalles para poder conocer por qué es 6 de 7, justamente haciendo este clic aquí, estos pantallazos ustedes los van a tener como parte del material para que encuentren todos los ensayos clínicos que fueron dirigidos en análisis a través de cada uno de estos medicamentos, y aquí lo tenemos, la dexametasona, y poder decir por qué es 6 de 7, listo para su uso. Ahí tenemos más, ¿sí? Muchos más, tenemos al ibuprofeno, la vitamina D, el zinc, tenemos al interferón, a la citromicina, que está 2 de 7, el opinavir, ritonavir 2 de 7, hidroxicloroquina 2 de 7, y tenemos al dióxido de cloro, que finalmente es 1 de 7. La ciencia no lo avala. Muy bien, amigos, un poquito ya para dar término a esta secuencia de actividades. Es un aprendizaje muy bonito, como este señor que se le perdió las llaves, está enfocado solamente en donde hay luz, y queremos llegar a esa llave, y que me permite hacer una elocución de que este tiempo nos haya permitido clarificar un poquito más este tema de la fisiopatología, la parte epidemiológica, estas variantes que hemos visto a lo largo de la cronología desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2022, y que finalmente le doy las gracias por haber sido invitado a esta conferencia. Muchísimas gracias. Muy claro y preciso su ponencia, doctor Ibáñez. Felicitarlo una vez más, ¿no?, por su excelente presentación, muy didáctica. Yo creo que a todos nos ha, digamos, ha dado mayores luces sobre este tema, ¿no?, tan importante como es el COVID. Bueno, como de costumbre, dejamos abierto la sala para que puedan hacer sus preguntas, colegas, amigos, respecto al tema. Acá tenemos al doctor Roberto, de repente alguna inquietud que tengan, ¿no? Vamos, colegas, si de repente hay preguntas en el chat, vamos a ver en el chat, creo que hay una pregunta. No,
no hay preguntas. Pueden hacer sus preguntas por el chat o pueden activar sus audios para poder conversar con el doctor. Colegas, amigos, ¿algo que no haya quedado claro? Justo al respecto, yo tengo más que una pregunta, digamos, un comentario, Roberto, ¿no? Justo lo que mencionaste acerca de la ivermectina. Es cierto, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues está en nivel de evidencia 2, como dices tú, ¿no? Pero recuerdo que aproximadamente mayo, junio de 2020, salió la normativa del MINSA, ¿no? O sea, en el esquema terapéutico anti-COVID del MINSA lo ponían ahí, bueno, no sé si recordarás, primero la hidroxicloroquina, luego sacaron la dexametasona y la ivermectina justamente, ¿no? Y a raíz de eso hubo una escasez de ivermectina, ¿no? Y recuerdo pues comenzaron a aparecer las formulaciones magistrales. Hubo un momento en que esas presentaciones eran se pusieron bastante caro, y sobre todo porque eran escasas, ¿no? No había el insumo en Perú, al parecer, y bueno, pues cobraban caro. Y bueno, creo que pasaron algo de 6, 7 meses, ¿no? Y recuerdo al colega Jaime Flores Ballena, él, digamos, con la colaboración del gobierno regional, de la Libertad, hizo un proyecto para elaborar, no recuerdo, algo de 50.000 dosis, creo, de ivermectina, ¿no? Gratuitamente a la población, ¿no? Él, digamos, en el hospital donde trabajaba, elaboraba las formulaciones y se distribuían, ¿no? Y después el mismo MINSA dijo, no, este tratamiento no sirve. O sea, hubo marchas y contramarchas, ¿no? Un comentario que yo hago, ¿no? Digo, a veces uno se encuentra en una situación que no tiene en quién confiar, ¿no? Muchas veces hemos visto que la OMS también, la OMS, ¿no? Ha dicho algo y después se ha desdicho. Digamos, la OPS, el Ministerio de Salud. Entonces ya prácticamente, digamos, la comunidad, digamos, la gente común como nosotros, ¿no? Estamos en el llano, a veces ya no sabemos en quién creer, ¿no? Porque lo que un día es valedero, al otro día ya no sirve, ¿no? ¿No has tenido esa percepción, Roberto, acerca de lo que te converso? Sí, recuerdo mucho de que para noviembre, diciembre del 2019 yo me encontraba pues en una estancia en la Universidad de Chile haciendo algunos corridos. Fíjate cómo es la vida, ¿no? ¿Qué me iba a imaginar que regresando marzo casi me coge la pandemia ya y cierran los vuelos allá en Santiago? Pero ¿a dónde amerito mi comentario? Con los chilenos, algunas alianzas estratégicas que venimos haciendo a través de la Universidad Nacional de Trujillo, con la Universidad de Chile, especialmente con la Facultad de Medicina, en el denominado Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenómica, me pude dar cuenta de algo importante. Por ejemplo, que un fármaco que ellos utilizan como, diríamos, un fármaco bandera, vamos a suponer el tocilizumab, les va muy bien. Hay algo que a nosotros los peruanos, por idiosincrasia genética, no responde bien. ¿Esto qué significa? Que muchas veces estas denominadas farmacopeas que tenemos en el mundo, que nos dicen, muy bien, este medicamento pertenece a tal grupo farmacológico y se debe administrar en tal dosis, en tal intervalo de dosis y tiene esta duración de tratamiento, no es una situación generalizable para todos los países en el mundo, porque cada país tiene sus propias idiosincrasias genéticas. Por ejemplo, el metamizol.
Dígame cuántas veces no hemos utilizado metamizol en nuestros hijos en esta época de pandemia y en nosotros mismos cuando la fiebre se disparaba. El Reprimán. Pero ¿qué sucede en los Estados Unidos? ¿Y qué sucede en países europeos? Está proscrito muchas veces, porque el fenómeno este de la granulocitosis, esta neutropenia severa, es plausible en muchos países. Solamente estoy colocando primer elemento. Segundo, tocilizumab. Ustedes han visto, por ejemplo, que está en el nivel 6. Pero si de repente nosotros conversamos con médicos de la salud, del MINSA, que han logrado utilizar tocilizumab, la respuesta no es tan adecuada como ameritan en otros países. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque estoy cogiendo solamente el ángulo del fármaco y hay muchas aristas de poder explicar tu inquietud, Fernando. Lamentablemente, todo este mapeo que hemos visto de las variantes, no quiero desviar el tema de los medicamentos, pero también las variantes nos han conllevado a que el Perú no es un país preparado para hacer un mapeo genético y explicar las diferentes variantes. Concitec ha tratado de una u otra manera de impulsar a través de, diríamos, le llaman concursos por fondos concursables externos que nos da, en este caso, Fondecid, Prociencia, que es el Concitec, que poco a poco a Cayetano Heredia le permitió, diríamos, tener un equipamiento adecuado desde el punto de vista genético, Universidad de la Amazonía, en Arequipa la UNSA, pero aún así no tenemos una plataforma idónea como para poder llegar a una respuesta integral, Fernando, de esta inquietud que soltaste con la ivermectina, que inicialmente se hacía un consumo desmesurado e indiscriminado de este fármaco. Trato de repente de darle, a esa situación de incertidumbre, de no saber qué hacer, que muchas veces nuestro poblador, y ustedes mismos díganme si no es cierto, hoy, 31 de marzo, dígame, si me voy al anaquel de una farmacia o botica cualquiera, ¿existe el jarabe anticolérico? ¿Existe agua de los 7 espíritus? Y dígame, ¿gente aún sigue utilizando ese tipo de preparados? Dígame. Sí, porque tenemos aún una idiosincrasia que lamentablemente es parte, ¿qué les digo?, de una situación que muchas veces ha conllevado a que los pacientes experimentemos una suerte de consumo, pero va más allá de mi credibilidad de lo que estoy teniendo en mis manos, que de pronto hay una experiencia que para las personas que le dan credibilidad a ese tipo de sustancias, bueno, dicen ellos sus experiencias propias que les mejoraron. De repente la investigación nos ha hecho darnos cuenta en estos años, ya con las tan esperanzadores ensayos clínicos, de ver lógicamente esta secuencia a través de números 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que muchas veces también nos llama la atención en decir, pero a mí me funcionó. Y nadie me quita que a mí me funcionó, esta sustancia X me funcionó a mí y a nadie me va a decir nada. Pero los que vivimos ligados a este mundo académico, al mundo de lo tangible, al mundo de la investigación, lógicamente, nos vinculamos a que las experiencias que hemos tenido a través de estas investigaciones, finalmente son las investigaciones que nos dan más beneficios y menos riesgos. Claro, excelente, Roberto. Roberto, acá tenemos, mira, 3 preguntas en el chat. Bueno, una dice, habla acerca de dice si el consumo de YECA y ARA2 incrementa en el riesgo de contraer COVID
COVID-19. Sí, hay una página, la debo tener por algún lado, una página muy confiable de los americanos, el INH es una de ellas. Se hacían justamente, recuerdo mucho, en las primeras variantes, la alfa y la gamma, básicamente se hacían la pregunta, ¿y qué sucede con los fármacos, por ejemplo, los antihipertensivos, en este caso captopril, enalapril, ¿no? Pueden aumentar un mayor tráfico celular de esos receptores, ellos le denominan supersensibilización de receptores. Teóricamente parecía que sí, pero finalmente se demostró que el uso de antihipertensivos, YECA, especialmente este grupo farmacológico, no tenía, diríamos, un respaldo significativo en recrudecer los síntomas en las diferentes variantes. Ya, y otra pregunta que hice acá, dice, a ver, ¿por qué se siguen descubriendo nuevas variantes de COVID y si las nuevas serán igual de contagiosas que la primera? Caray, wow. Es una pregunta súper interesante decir cómo vaticinar el futuro, ¿no? Las nuevas variantes, qué características tendrán, no lo sé. Lo que sí sé es que hasta el momento, cada una de estas variantes, alfa, gamma, lambda, esta variante andina, la C37, la delta y la omicron, químicamente han generado esta perpetuidad de estos nuevos linajes porque los aminoácidos cambiaron en posición, uno por otro. Se recordarán la primera variante, la alfa. Esta fue importada de Inglaterra. El aminoácido aspartato en la posición 474 cambió a glicina. El hecho de cambiar aspartato por glicina le permitía a este aminoácido en la proteína Spike facilitar rápidamente su penetrabilidad en el receptor ECA2 y facilitar la liberación del RNA. Y esta misma situación, entiendo, a veces queremos ser más sabios que los virus, pero los virus son súper sabios. Ellos decodifican nuevas órdenes, dicen, muy bien, como ya me estás atacando, porque ya me descubriste que ahora soy glicina y antes era aspartato, muy bien, ahora voy a dejar de ser glicina y le cambio por isoleucina. Ahora atácame pues. Muy bien, hago un medicamento, muy bien. Bloqueo Spike por isoleucina, muy bien. Me estás atacando. Entonces ahora dejo de decodificar isoleucina y ahora quiero decodificar de repente lisina. Esa es la gran preocupación. Y no sabemos, eso sí te sé decir, mañana ni más tarde, estos nuevos linajes probablemente sean más incruentos o menos incruentos. Solamente Dios, en su amplia, infinita sabiduría, nos dirá cuál es el lenguaje que viene a futuro. Lo que sí sabemos es que es muy cambiante estas nuevas variantes, estos nuevos linajes. Ok, doctor. Otra pregunta dice, ¿habrá algunos estudios que demuestren que ahí lo puede leer, Roberto, la parosmia dice, que demuestren que la parosmia no desaparece en algunos pacientes? ¿Así dice, parosmia? Ya. A ver, fíjense, hay casos que continúan este tipo de problemas ligados al bulbo olfatorio. Continúan. Recuerde que, a ver, la pregunta es, vamos a algo rápido nada más. Yo tengo, por ejemplo, una colonia que mi esposa me regaló y cuando solamente el olorcito me hace recordar la etapa que vivíamos como enamorados. Y un olor te internaliza
la capacidad de memoria que tenemos los seres humanos en algún elemento que hemos vivido como parte de nuestras vivencias, ¿correcto? Es decir, el bulbo olfatorio tiene que ver con memoria. Muy bien. El bulbo olfatorio tiene que ver con un tipo de proteína llamadas proteínas G. Al parecer, estas proteínas G también están vinculadas con todo este tránsito, diríamos, que circunscribe el SARS-CoV-2. De allí de que haya una alta tasa de receptores CK2 a nivel olfatorio. Sin embargo, hay pacientes que pasan los meses y continúa el problema de pérdida del olfato. Lo que se menciona es que hasta el momento hay mucho interés de solucionar esto con algunos fármacos, le llaman simpático-miméticos. ¿Recuerdan ustedes al salbutamol, al fenoterol, entre otros, no? Probablemente algunos de esos fármacos nos ayude un poco diríamos, a mejorar y darle nuevamente el sentido olfatorio. Todavía no es un hallazgo definitivo, pero se está haciendo el intento por muchos de estos pacientes que han pasado un determinado tiempo y tienen el problema del bulbo olfatorio. Ya. Ok. Yo creo que todo claro. Aunque quería, de repente estoy equivocado. El colega preguntó por parosmia. Parosmia es, digamos, la percepción de olores desagradables. Y anosmia creo que es el síntoma de COVID. Creo, correcto, no te escuché bien. Se habrá referido el colega a ese término de anosmia, ¿no? Porque, bueno, ahí correcto. Ya. Yo me estaba refiriendo a la anosmia. Ya, sí, claro. Anosmia, bueno, sí, respecto al otro punto, ahí sí, desconozco, ahí sí tendríamos que esperar algunas investigaciones respecto a esa sintomatología. Yo me refería a la anosmia. Anosmia, sí, claro, sí. Roberto. Bien, no sé si hay más preguntas, por favor, le rogaría que puedan hacerlo para poder, el doctor acá pueda responderlo. O ya nos vamos despidiendo, creo. Colegas, una pregunta más. César Zambrano, ¿está por ahí, colega? Siempre él con sus preguntas. ¿Alguna experiencia personal? César. Roberto, bueno, una vez más agradecerte por tu presentación y por tu presencia, Roberto. Nuevamente nos has aclarado muchas cosas y yo creo que esto nos hace bien a todos, ¿no? Nos eleva los niveles de conocimiento y por lo tanto los niveles de competencia de nosotros los farmacéuticos, ¿no? Bien, agradecer tu presentación, agradecer a todos ustedes, colegas, amigos, su presencia en esta aula virtual. Y bueno, recordarles que nos estamos reuniendo de acá el día lunes 4 de abril, ¿sí? A la misma hora, 7:15 p.m. 7:15 p.m. Bueno, me despido y bueno, que tengan muy buenas noches. Nuevamente, Roberto, un gusto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Y a seguir protegiéndonos, y a seguir incrementando mucho conocimiento, porque esto finalmente redunda en nuestras familias, básicamente, que es la primera situación en donde debemos volcar nuestro aprendizaje. Claro que felicidades, sí. bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.